Entonces, la última parte va a ser función sensitiva y disturbios sensoroperceptivos. Vamos a evaluar lo que es la sensibilidad. Para evaluar la sensibilidad, tenemos que tener adecuado estímulo, ¿no? El estímulo nos va a determinar el tipo de sensibilidad, la intensidad del estímulo, la duración del estímulo, la ubicación del estímulo. Esto se va a dar a través de los receptores periféricos específicos, ubicados en la piel, ¿no? Generalmente. La posición y conexión de las vías aferentes medulares y los centros de procesamiento e interpretación de la información. Existen muchos tipos de sensibilidades, ¿no? La sensibilidad superficial o exteroceptiva, que comprende la táctil, térmica y la dolorosa. La sensibilidad profunda o propioceptiva, que comprende la sensibilidad artrocinética, la vibratoria o palestesia, la sensibilidad a la presión o piestesia, la sensibilidad dolorosa profunda, y la sensibilidad de tipo cortical, es decir, la que tiene que ver ya con la parte cortical de nuestra corteza, ¿no? Que es la esterognosia, o sea, el reconocimiento de las formas diferentes de sensibilidad y la naturaleza de los objetos a través de la vía sensitiva. La barognosia, el reconocimiento de los pesos. La topognosia o localización del estímulo. La grafoestesia o escritura. Y la discriminación espacial entre dos puntos. También existen, esas son las sensibilidades, digamos, conscientes, pero también existe una sensibilidad de tipo inconsciente, como es la sensibilidad visceral de las vísceras y la sensibilidad sensorial especial, relacionada más bien a nuestros sentidos, la visión, el olfato, el oído y el gusto. Vamos a repasar cada una de ellas. Entonces, hablaremos primero de la vía espinotalámica lateral, ventral, ¿no? Que tiene que ver con el tacto leve y la presión. Ya recuerdan que es una vía que nace de estos corpúsculos de Meissner, Pacini y de las terminaciones del folículo piloso, y que en su primera neurona va a ir hacia el asta posterior de la médula. De ahí hace una segunda conexión con una segunda neurona que va por la parte anterior de la médula hasta el fascículo espinotalámico anterior, hasta el tálamo, donde hace una tercera conexión con la tercera neurona que va hacia la corteza del área somestésica. La otra vía es la vía espinotalámica lateral, la que lleva el dolor y la temperatura. Nace de los corpúsculos de Ruffini, terminaciones libres y bulbo de Krause. Su primera neurona llega hasta el asta posterior de la médula, se decusa hacia la parte del cordón lateral, contralateral, así para formar el fascículo espinotalámico lateral, y la tercera neurona que nace del tálamo a la corteza somestésica nuevamente. Y finalmente tenemos la vía de los cordones posteriores o de los núcleos gracilis y cuneatus, que lleva la sensibilidad profunda, propioceptiva y de tacto discriminativo, en el cual sus receptores están en los usos musculares, en los corpúsculos de Meissner, terminaciones encapsuladas de ligamentos, tendones, cápsulas articulares, que van a ir por el asta posterior de la médula, pero que no se van a decusar, sino que van a seguir directo por el cordón posterior, hasta la parte más superior del bulbo para los núcleos gracilis y cuneatus. A partir de ahí va a formarse la sinapsis con la segunda neurona, que ahí recién se decusa para formar el lemnisco medio y llegar hasta el tálamo, donde se va a dar la tercera neurona hacia la corteza del área somestésica. La vía espinocerebelosa anterior, que también es otra vía que nos va a ayudar, ¿no? Que va más bien hacia el cerebelo. También es una fibra que se decusa a nivel de la médula.
y la vía espinocerebelosa posterior, que más bien no se decusa y que va también por el cordón posterior hacia el cerebelo. Bien, ¿cómo se evalúa la sensibilidad? Primero hay diferentes tipos de sensibilidad, dijimos. Para ver la sensibilidad superficial, táctil, por ejemplo, ahí vemos cómo está estimulando con un pequeño pelito el antebrazo, y con los ojos cerrados el paciente tiene que distinguir qué es lo que siente, ¿no? Si siente o no donde le están tocando con el pelito. En el lado derecho vemos la sensibilidad térmica, ¿no? Se le pone algo frío o algo caliente y se tiene que identificar si está caliente o frío. En la sensibilidad profunda podemos hacer maniobras de presión. Le presionamos con un dedo y le decimos si siente o no y qué tanto de presión siente. Si le presionamos más fuerte en un lado y menos en el otro, etc. O también podemos decir la sensibilidad propioceptiva, que con los ojos cerrados levante el segundo dedo de la mano o del pie, también podría ser. Y la sensibilidad profunda igual, ¿no? Levante los dedos pulgares y que mencione qué dedo le estamos tocando y en qué posición está, si está para arriba o para abajo. Igualmente se puede hacer con el diapasón, ¿no? Para ver la sensibilidad vibratoria o palestesia. Todo eso es sensibilidad profunda. Y tenemos la sensibilidad cortical, que incluye la grafestesia. Decirle al paciente, se le pinta un número en la palma de la mano, que es la zona que tiene más receptores, o en el pie, pero más en la mano, y tiene que identificar qué número es con el tacto. O, por ejemplo, la sensibilidad epicrítica, ¿no? Que determina la distinción de dos puntos. Y con un compás podemos determinar dos puntos diferentes y le decimos cuántos puntos le estamos tocando. Y el paciente tiene que diferenciar los dos puntos que se les está tocando con el compás. Finalmente, podemos hacer todo un mapeo de la sensibilidad a través de los llamados dermatomas. Recuerden que en nuestro cuerpo la sensibilidad va a estar dada por los nervios periféricos y las raíces nerviosas. Entonces, cada una de las zonas de la piel está inervada por raíces nerviosas y van a formar estos dermatomas. De tal manera que el dermatoma, por ejemplo, a nivel de las tetillas es T4, a nivel del ombligo es T10, a nivel de la zona inguinal es T12. En las piernas, recuerden, L2, L3, L4, L5 es en la pierna. Y en la parte posterior tenemos en la región anal, es la región sacra, S1, S2, S3, S4, S5. Y en las piernas, en la parte posterior es S1 y L5, ¿no? Para que tengan así delimitados sus dermatomas. No olvidar también que en la parte cervical se va a incluir parte de la cabeza, la parte posterior de la cabeza, C2, C3, C4, ¿no? Más bien la cara sí va a estar inervada ya por un par craneal, ¿no es cierto? Que es el trigémino. Bien, ¿qué disturbios sensoroperceptivos vamos a tener? Primero, alteraciones de la agudeza visual, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos ya de alteraciones perceptivas de la visión. Puede haber amaurosis, ametropía, miopía, hipermetropía, astigmatismo, daltonismo, alteración de visión de colores, discromatopsia, daltonismo, alteración de los campos visuales, semianopsia, cuadrantopsia, escotomas, o alteraciones en la percepción visual, macropsia, ver las cosas más grandes de lo que son, o micropsia, ver más pequeñas, poliopsia o alestesia, son perturbaciones en la percepción de la visión de los objetos. Entonces, entre las alteraciones visuales tenemos las hipermetropías, las miopías, ¿no? Dependiendo dónde se está fijando el foco de nuestra luz, ¿no? Cuando se fija justo en la retina es lo normal, pero cuando está antes es miope y cuando está después es hipermétrope.
Los campos visuales, igualmente veremos qué vías son las que se afectan cuando se lesiona la vía visual. Si es a nivel del nervio óptico, puede ser completamente un ojo. Si es a nivel del quiasma, puede haber una hemianopsia bitemporal. En la cintilla óptica puede haber una hemianopsia contralateral. A nivel de de las radiaciones ópticas puede haber cuadrantopsias, cuadrantes afectados, sea superiores o inferiores. Y finalmente las hemianopsias homónimas de la corteza occipital. Entonces tenemos también alteraciones en el campo visual, la visión normal, la visión periférica, cuando se afecta sobre todo el nervio óptico, los escotomas, como ven ahí, o la pérdida de la visión central, igual. La discromatopsia, ¿no? El no poder reconocer los colores mediante el test de Ishihara o en los semáforos. Las alteraciones en la percepción visual, ver las cosas más grandes, más pequeñas, deformadas. La alestesia, llamada también aloquiria, se refiere al desplazamiento de la sensación hacia el hemicuerpo contrario, al sitio donde se produjo el estímulo. En este caso, el paciente describe la extremidad, el campo espacial ipsilateral donde se presentó el estímulo, cuando en realidad este se produjo en la extremidad contralateral de la lesión cerebral. Es decir, ven las cosas en forma cruzada. Los signos y síntomas de la disfunción auditiva. En la audición también puede haber alteraciones, por ejemplo, hiperacusia, hipoacusia, que puede ser coclear o neurosensorial. Coclear cuando es la afectación del oído mismo, de la cóclea, y neurosensorial cuando lo que se afecta es el nervio, el octavo par. Puede haber anacusia, presbiacusia, tinnitus o acúfenos. Trastornos en la percepción auditiva, alteraciones en la atención, en el aprendizaje, en el lenguaje, en la comprensión, etc. En el olfato también puede haber alteraciones, hiposmias, anosmias, parosmias, cacosmias o fantosmias. Hiposmia cuando está disminuido, anosmia cuando no siente los olores. Parosmia, sentidos diferentes de olores, y cacosmia cuando siente olores desagradables. Fantosmia cuando siente olores que no existen, que no están presentes. Alteraciones sensitivas también incluyen los síndromes medulares, como la siringomielia, que es una alteración sensitiva de la sensibilidad, digamos así, propioceptiva, pero con conservación de la sensibilidad superficial, que se da por lesiones en la parte media de la médula. El síndrome tabético, que es todo lo contrario, es otro síndrome medular donde lo que se afecta es la parte de los cordones posteriores, la parte posterior. Entonces no hay sensibilidad propioceptiva, pero sí hay sensibilidad táctil y superficial. ¿No? Pueden aparecer pues varios tipos de lesiones y se puede hacer la correlación con la anatomía y la lesión medular correspondiente, pero eso lo van a ver en otra clase. El síndrome de Romberg, como hemos dicho, no solamente aparece en el cerebelo, sino en la alteración, sobre todo en la alteración sensitiva propioceptiva, en la lesión de la columna dorsal, ¿no? Y acá finalmente la alteración de la disfunción gustativa. Puede haber la geusia, la hipogeusia, la disgeusia, la cacogeusia y la fantogeusia. O sea que no hay olor, que hay poco, perdón, que no hay sabor, que hay poco sabor, que hay alteración de los sabores, que se tienen sabores desagradables o que aparecen sabores fantasmas que no existen. Acá les voy a leer rápidamente un caso. Raymond Fowler, director ejecutivo de la Asociación de Psicólogos Americano, había utilizado el repollo para adornar un plato de pasta. Detectó que tenía un extraño olor, sabor picante que no le prestó mayor atención, del mismo modo que no había prestado atención al sentido del gusto. Pero después de la comida, su hija le sirvió un vaso de Coca-Cola que jamás olvidará. Era como beber ácido sulfúrico, decía. Es la cosa más caliente que he tomado en mi vida. El refresco acababa de salir de la refrigeradora. Sin saberlo, el psicólogo era víctima de una rara afección neurológica
que afectaba la capacidad de expresión, de percepción humana. En las siguientes semanas, Fowler vivió una auténtica tortura. El agua fría le sabía como un terrón de azúcar, los dulces le producían una sensación como de puñado de sal, la comida era una experiencia desagradable. Tenía que alimentarse solo con suplementos de deportistas. Decidió ponerse en manos de un neurólogo y estudiar la actividad de los nervios craneales, donde pintaron las papilas, le grabaron en video lo que comía y los médicos diagnosticaron a Fowler que padecía de un síndrome de percepción fantasma, tenía una fantogeusia, una inusual respuesta neurológica derivada de una lesión en la cuerda del tímpano, uno de los nervios que envía las señales gustativas de la lengua a través del oído medio. El origen del mal era una infección viral que pronto desapareció, permitiendo al atribulado psicólogo volver a disfrutar de la gastronomía. Bueno, y este es otro caso más largo de una mujer de 27 años que le llamaban la mujer descarnada, porque comenzó a sentir mientras estaba hospitalizada como que su cuerpo no era el de ella, sentía que su piel no era de ella. No siento mi cuerpo, me siento rara, desencarnada. De tal manera que lo que ella tenía fue trastorno de la propiocepción. La dama desencarnada era el primer caso registrado en su género. No podía hacer ninguna actividad porque como ella pensaba que no lo sentía, pues no le ayudaba a hacer las cosas. Y tenía una sensación extraña de que su cuerpo era un cuerpo extraño, ¿no? Y esto fue por una polineuropatía con alteración de la sensibilidad propioceptiva.